todos en todo el país. 10 de la mañana con 8. PPF, ponme algo más movido, por favor. 10 y 8, tú estás en sintonía de Capital a nivel nacional. Tu opinión importa. Este es tu programa, tu negocio, tu marca. Muchas gracias por estar en sintonía aquí de Capital a nivel nacional. Tu opinión importa, como siempre, dirigiéndonos tu amigo emprendedor, tu amigo que tiene muchas iniciativas por salir adelante, por formar tu micro, pequeña, mediana empresa. Aquí, como tú sabes, en este espacio destinado para incrementar, digamos, sus conocimientos en el tema de negocio, en el tema empresarial. Así que qué mejor forma para poder, digamos, compartir contigo estos siguientes minutos. Y si tú, mami, que nos escuchas, eres una mami emprendedora, que tienes tu mediana, pequeña empresa, qué mejor forma de estar en sintonía de Capital para poder conversar contigo sobre uno de los temas muy importantes que tiene que ver con las contrataciones con el Estado. Sí, es difícil conseguir un contrato con el Estado, es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, me llamó la atención, por ejemplo, el comentario que había hecho el doctor Roberto Miranda. No, lo contraté con el Estado porque me deben. Pero vamos a buscarle algún mecanismo, algo bueno. Me imagino que no todo es malo, debe ser algo bueno, porque todo en su momento es una oportunidad para poder uno salir hacia adelante. Estamos aquí con el doctor Carlos Fonseca, él es abogado especialista en contrataciones públicas del Estudio Lícita Perú, a quien le damos los buenos días. Doctor Fonseca, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Jorge, buenos días. Bienvenido a Capital. Vamos a hablar con Carlos. Con Carlos Fonseca. Carlos, a ver, sepa qué empresas pueden o no ser proveedores del Estado y cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo yo formo mi vínculo laboral o empresarial con el Estado? Mira, Jorge, primero muchísimas gracias por la invitación. Sé que este programa es ampliamente sintonizado por la enorme legión de radioescuchas y televidentes también de Radio Capital. Es un tema bastante complejo, efectivamente. El Estado es un gran comprador. Esa es una información que todos los emprendedores y empresarios en general tienen que saber. Se calcula que al año el Estado compra alrededor de 40.000 millones de soles en bienes, obras, servicios y consultorías en general. De este gran porcentaje, de acuerdo con las propias estadísticas del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, más o menos la torta se divide de la siguiente manera: 30% en bienes, 30% en servicios y hay un 40% más o menos en obras. Ya, claro, en obras es digamos, el pedazo de la torta donde se concentra la cantidad de proyectos que el Estado pueda tener y que lanza determinadas convocatorias a aquellas personas que están inscritas, digamos, dentro de un registro, imagino. Sin duda, sin duda. Hay una gran oportunidad para las empresas del Perú y las estadísticas así lo demuestran. Fíjate una cosa muy, muy interesante. A diciembre del 2016, a través de estadísticas oficiales del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, el OCE, se establece que el año pasado solamente 26.000 proveedores han contratado con el Estado en los diferentes tipos de contrato, de obras, bienes y servicios. Solamente 25.000. Si nosotros tenemos como contraparte, que de acuerdo con información también pública del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, existe más o menos cerca de 2 millones de empresas registradas y digamos, absolutamente habilitadas para contratar no solamente con el Estado, sino en general, tenemos pues que si hay un mercado de 2 millones de empresas, de las cuales solo 25.000 proveen bienes, servicios y obras al Estado, hay un margen enorme de posibilidades de hacer negocios con el Estado. Es decir, hay oportunidades entonces, Carlos. Muchísima. Claro, pero ¿dónde me centro? A ver, yo que te escucho, me dice, carambas, 40.000 millones al año, ¿verdad? Básicamente ese es el estimado. Pero ¿en dónde me centro? ¿Dónde se está centrando, por ejemplo, el rubro de bienes, el rubro de servicios y el rubro de obras? ¿Dónde se mueve más? Mira, Jorge, hay de todo. Las estadísticas tienen la virtud, digamos, de darnos algunas orientaciones, pero también tienen el defecto de invisibilizar determinados nichos, ¿no? O sea, si uno va a la estadística fría, se va a dar cuenta que el Estado lo que más compra es
materiales de construcción y combustible. Pero en realidad, más allá de esa estadística fría, hay una serie de rubros interesantísimos, ¿no? Que van desde los útiles de oficina, materiales de impresión, uniformes, mobiliario. Hay una cantidad de rubros en los que las pequeñas, medianas, incluso microempresas pueden participar. Desarrollar. Por supuesto. ¿Qué es lo que yo siempre aconsejo, digamos, a nuestros clientes o personas que están interesadas y acuden a nuestra oficina a tratar de encontrar oportunidades con el Estado? Primero, identificar claramente qué es lo que uno está dispuesto a venderle bien al Estado. Porque eso es una cosa que es muy, muy importante tener en cuenta. Si te vas a meter a negociar con el Estado, si vas a contratar con el Estado, es muy importante que tú planifiques claramente la oferta que tú le vas a dar. Que estés seguro de que la oferta que le vas a dar cumple con los requerimientos, con los requisitos, con la demanda que te está pidiendo. Que tiene. Correcto. Y que estés claramente enterado de cuál es el procedimiento y las reglas de juego, porque el Estado, y eso es cierto y hay que decirlo, el Estado en un contrato siempre tiene la sartén por el mango. Siempre, siempre. No es una relación simple, no es una relación sencilla como la de dos privados, porque en este caso tú tienes, por un lado, al Estado, que es grande, poderoso, fuerte, tiene las reglas prácticamente siempre a su favor, y por otro lado estás tú como proveedor, que si no conoces bien, digamos, la ruta a seguir para que tu contratación, para que tu servicio o el bien que tú entregas cumpla con todo lo que el Estado pide, vas a caer en problemas, como de hecho mucha gente seguramente que me está escuchando vive un vía crucis para que se le pague o para que se le reconozca económicamente. A ver, ¿no? Vamos. Doctor, ¿qué pasó? Doctor, mira, no, mentira. Tú eres un buen profesional. A ver, vamos a la pausa comercial, Carlos. Vamos a, después de la pausa, conocer cuáles son esos problemas que uno puede encontrar en el camino, pero vamos a partir desde el inicio, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo un proveedor del Estado? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son los pasos a seguir si tú estás interesado? Porque obviamente dentro del aparato estatal hay varios sectores que uno se puede mover, pues, ¿no? Sectores, carteras, además ministeriales, y dentro de esos rubros, no solamente ministeriales, sino institucionales, que uno puede desempeñar sus funciones, pero siempre y cuando presentando una buena carta, ¿no? Un buen nombre. No un buen nombre, sino un buen negocio, una buena actividad. Así que vamos a la pausa comercial. Estamos aquí conversando con Carlos Fonseca, abogado especialista en contrataciones públicas del Estudio Lícita Perú. Llámanos ya de una vez al 212-5353, 212-5353, y si estás en el interior del país al 0800-24-802. Vamos a conversar contigo sobre el tema de las relaciones con el Estado y las contrataciones de determinado bien y de servicio. Regresamos. 10 de la mañana con 18 minutos en todo el país, 10 y 18. Tú estás en sintonía de Capital a nivel nacional. Tu opinión importa. Un servidor, Jorge Chávez. Este es tu programa, tu negocio, tu marca. Conversando con Carlos Fonseca, abogado especialista en contrataciones públicas del Estudio Lícita Perú, sobre es difícil conseguir un contrato con el Estado. Vamos primero con llamadas, Carlos, y algunas interrogantes que quedaron pendientes antes del corte. Aló, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, doctor Fonseca. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Guillermo. Te hablo del INSE. Sí. Jorge, doctor Fonseca, yo tengo una pregunta doble, rápida. Yo soy un profesional independiente que también he trabajado dependientemente para otras empresas en el rubro de publicidad y servicios afines, ¿ok? Yo quiero hacer dos preguntas. ¿Por qué el Estado, a su opinión, es tan complicado, y quiero decir sin ser peyorativo, y normalmente las áreas usuarias son tan ineficientes o no especialistas, que complican demasiado los contratos con los proveedores en el tema de hacer los términos de referencia tan incoherentes y elegir los postores solamente por precio? O sea, este criterio que tiene el Estado de escoger a los proveedores por precio me parece ya, de hecho, una política media mediocre, ¿no? O sea, porque
lo más barato es lo que gana siempre. O sea, los CDR dicen siempre el factor de concurso es 100% el precio. Y encima el área usuaria, como tiene por la política administrativa, ¿no? El derecho administrativo tienen la potestad, o sea, hace y deshace, y normalmente son especialistas no están calificados. Entonces no gana el mejor, definitivamente, gana el más barato, realmente el producto es barato, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Quedó claro tu pregunta. Otra llamada más. Tenemos otra comunicación más. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? José Carlos, de San Martín. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Sí, mire, a ver, el tema es el siguiente. La contratación con el Estado es cierto. El Estado es el principal comprador, nadie lo duda. Pero no tenemos evidencia de que sea un buen pagador. En todo caso, yo desearía que el especialista pueda indicar dónde es que se pueden encontrar estadísticas de aquellas entidades que han tenido registrados incumplimientos de pagos o deudas o procesos de cobranzas coactivas, o no sé si las centrales de riesgo de alguna manera ya están proveyendo esa información para saber, para tener alguna capacidad de romper esa asimetría de información, ¿no? Que ese es el principal componente, independientemente de todas las complejidades que tiene el Estado de sus temas legales, pero es el tema de información, ¿no? Lo crítico es ahí. Bien. ¿Dónde encontramos información para saber a qué entidad pública vender, pues, respecto del cumplimiento de pagos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias. Las dos preguntas súper interesantes. La primera relacionada con la complicación del contrato o del requerimiento propiamente dicho de la entidad. Sí, es complejo porque el procedimiento legal que establece el Estado para contratar es un procedimiento bastante engorroso. ¿Ya? O sea, por ahí, digamos, va a ser muy difícil cambiar el sistema. Lo que yo aconsejaría a todos los proveedores o a los interesados en contratar con el Estado es informarse de manera muy detallada de cuáles son todos los pasos a seguir para poder venderle al Estado el bien o el servicio que uno normalmente está dedicado a hacer. No se va a cambiar la complejidad del procedimiento, porque en general el Estado es súper controlista. Digamos, la coyuntura tampoco ayuda a que las cosas se simplifiquen de una mayor manera, porque los últimos temas de corrupción que han habido, digamos, son muy complejos. Entonces, el Estado siempre tiene que tener una serie de controles y una serie de procedimientos que hay que seguir. Imagino que esos controles han fortalecido a raíz de estos tipos de sí, digamos, para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal, porque efectivamente le añade una complicación mayor, digamos, al procedimiento, que es la que el primer oyente ha mencionado. Yo lo que le recomendaría a nuestro primer participante es que se entere muy bien de cuál es el procedimiento a seguir para que pueda de alguna manera tener más éxito en su relación con lo que quiere vender. Y al segundo participante, me parece muy interesante la inquietud. Efectivamente no hay información con relación a cuáles son las entidades que no pagan. Efectivamente, el Estado normalmente se demora en pagar, tiene complicación para pagar, pero yo le diría que hay la posibilidad de buscar información en el sistema de arbitrajes, porque cuando una entidad pública no paga a un determinado proveedor, el mecanismo de solución de controversia para lograr que pague se llaman los procedimientos arbitrales, o sea, los arbitrajes en contrataciones públicas. Y hay información pública en el organismo supervisor de contrataciones del Estado, el OCE, que puede, a través de la cual puede identificarse cuáles son las entidades que han perdido, digamos, estos arbitrajes y que han sido obligadas a pagar a los proveedores. ¿Y cuánto tiempo puede durar un arbitraje, Carlos? Bueno, digamos, de 1 año a 2 años como mínimo, ¿no? Un año de reclamo. Es un procedimiento bien engorroso. Pero aunque no lo creas, es mucho mejor que irse al Poder Judicial. Porque en el Poder Judicial el reclamo de una deuda te puede demorar 5 años o 10 años. ¿Y el arbitraje se resuelve? ¿Y el arbitraje que tienes que pagar sí o sí? El arbitraje es un procedimiento mucho más simple que el que establece el Poder Judicial, y las resoluciones que se establecen al final del procedimiento, que se llaman laudos arbitrales, son como sentencias. Obligan a las entidades a pagar al proveedor. ¿Y qué pasa si no
hacen caso al laudo arbitral? Existe un procedimiento adicional, ¿no?, ante el Poder Judicial que se llama la ejecución forzosa del laudo. Y a través de una resolución del juez, la entidad tiene que pagar sí o sí. Si no, ya vas dentro de... Estás en la entidad incurriría pues en una situación compleja porque estaría desacatando una resolución judicial y eso ya entra en un ámbito penal. Ninguna autoridad pública correría el riesgo, digamos, de situarse en una posición que podría incurrir en algún delito, ¿no? Claro, vamos a repetir nuestros números telefónicos, el 212-5353, 212-5353 y el 0800-24-802, hablando contigo sobre el tema de conseguir un contrato con el Estado. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir, Carlos, para poder ser parte de una convocatoria? Mira, básicamente hay que estar constituido de manera formal, como para realizar cualquier tipo de actividad económica, ¿no? Hay que tener, digamos, una constitución formal, dependiendo del tipo de sociedad mercantil, de sociedad comercial que uno quiera constituir o formar. Y luego hay que estar inscrito en un registro que lo maneja el OCE, el organismo rector en las contrataciones, que se llama el RNP, Registro Nacional de Proveedores. El RNP es un gran registro que aglutina a todos los proveedores que están en capacidad de venderle al Estado, de prestarle servicios o comprarle bienes. Este Registro Nacional de Proveedores tiene 4 capítulos o 4 secciones, que son los proveedores que se dedican a venderle bienes al Estado, los que se dedican a prestar servicios, los que se dedican a ejecutar obras y los que se dedican a hacer consultoría de obras. La consultoría de obras tiene que ver con la supervisión de la ejecución de las obras o con la formulación de los expedientes técnicos para las obras. Cada uno de estos registros tiene diferentes costos y diferentes procedimientos. Lo que vale la pena destacar a partir de la última modificación de las normas que ha habido es que ya el proveedor no se va a ver sometido a las renovaciones anuales que tenían que hacer, digamos, cada año para mantener vigente este registro. A partir de la última modificación que ha habido en la norma, el registro que uno obtenga para proveerle al Estado va a ser de manera permanente. No va a necesitar, digamos, pagos para ser renovado de manera anual. Y eso me parece una cosa bastante interesante. Ahora, ¿no? y una vez que tú cumples y te inscribes o estás registrado en ese, valga la redundancia, Registro Nacional de Proveedores, ya puedes ser partícipe de determinados concursos de licitación. Todos pasan por ese tipo de concursos. Así es, así es. Es una competencia. Correcto. Toda necesidad del Estado en bienes, servicios u obras, por regla general, tiene que pasar por un concurso, ¿no? Por un procedimiento de selección, se le llama técnicamente. La gente coloquialmente lo llama concurso. El Estado convoca de manera pública a todos aquellos proveedores interesados, inscritos en el registro público, a suministrarle aquello que necesita. ¿Y quién fiscaliza esos concursos? Normalmente lo hace por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, pero las propias entidades que convocan sus procesos, sus concursos, tienen también mecanismos de control permanente. Claro, para un lado y para el otro lado, pues para que no haya ningún tipo de preferencia, ni con uno ni con lo otro. Tenemos más llamadas. Hola, buenos días. No, buenos días. Sí, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Milagros. Milagros, mire, quería opinar acerca de su programa. Lo que sucede es que yo trabajé haciendo compra del Estado, entonces yo sé que es un poco complicado porque yo más bien hacía las compras, ¿no? Y es lamentable que escucho que mucha gente se llama quejándose de que se demora en pagar. Pues eso es verdad. Lamentablemente me di cuenta que estando ahí, a veces los procesos a propósito hacen ciertos requisitos para ciertas empresas, y cuando una empresa nueva quiere entrar no se puede. Porque, por ejemplo, pedían para tal AMS, pedían que tengan en facturación 50.000, y una nueva empresa quería entrar a menos costo, pero no tenía esa facturación, entonces no podía competir. Y yo me he dado cuenta que mis jefes hacían a propósito esos requisitos para que solamente la empresa que ellos querían que entrara podía postular a ese proceso y ganara.
Entonces, a veces es complicado, la verdad. Hay que leer bien los requisitos y yo no sé de qué manera eso se podría cambiar, porque eso pasaba siempre. Por eso yo dejé de trabajar en el Estado, porque no me gustó esa parte de ahí, de verdad. Esa era parte de mi trabajo, pero yo vi todas esas cosas feas que suceden y no sé, la verdad, de qué manera se podría cambiar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Sí. Aprovecho la consulta y la inquietud de la oyente para comentarle lo siguiente. Yo siempre recomiendo a aquellos empresarios que por primera vez quieren involucrarse en hacer negocios con el Estado, lo primero que habría que ver es cuáles son las compras directas que hace una determinada entidad. Por ejemplo, yo soy, por decir un ejemplo, soy confeccionista. Mi rubro es la confección. Si yo soy confeccionista, yo lo que aconsejaría a esa persona es identificar en los diferentes ministerios y las diferentes entidades públicas ¿dónde mi rubro? Y es información además que está colgada en una plataforma que se llama el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisición del Estado, el SEACE. ¿Dónde se ubican aquellas compras directas? Porque hay determinadas compras directas como sí. Que no requieren un procedimiento engorroso como el que nuestros radioescuchas en este momento están mencionando, sino que simplemente surge la necesidad y la entidad puede comprar directamente por determinados, hasta un determinado monto. Exoneran, digamos. Fíjate, Jorge, no es propiamente dicha una exoneración, sino que es una modalidad de contratación muy rápida, ¿no? En la cual la entidad puede comprar hasta 32.400 soles, 8 UITs. Ah, ya, ok. 8 UITs. Entonces, yo recomendaría a quien quiere involucrarse por primera vez o está haciendo sus pininos en tema de compras con el Estado, identificar esa demanda. Porque esa demanda es muy rápida y no necesita demostrar demasiada documentación para poder venderle de manera directa al Estado. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Capital. Por favor, un número telefónico. Sí, gracias, Jorge, por la oportunidad. Yo solamente aprovechar estos segundos para mencionar que pronto estaremos haciendo un taller. Licita Perú es una oficina dedicada a la asesoría legal, técnica y comercial en contrataciones públicas, y en junio vamos a estar haciendo un taller justamente para informar sobre los temas relacionados con la capacitación a los proveedores del Estado. Llamar a los teléfonos 986773474, 435-3426 y a nuestra página web www.licitaperú.net. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Capital. Así que ya saben ustedes los tips y las pautas además que nos ha dado Carlos para que ustedes puedan de alguna manera incursionar en esas relaciones con el Estado y sobre todo presentar bien mi producto, ¿no? Porque es una imagen, obviamente, porque seguramente si tú vas a hacer un determinado vas a ver un determinado bien o servicio, lo tienes que hacer muy bien de acuerdo a tus posibilidades y sobre todo también porque si tú haces un buen trabajo, obviamente te van a seguir convocando. Así es. 10:33, nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Este es tu negocio, tu marca por Capital a nivel nacional. Tu negocio importa. Regresamos. Amor voraz que crece